Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo yo me aparto y de la vanidad para consagrar mi vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un lugar en casa de su Padre, mansión de luz y paz. El creyente fiel con él ha de morar. Y
Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es débiles y fuertes en la fe. La Biblia enseña que hay creyentes débiles y fuertes en la fe. Esto no tiene que ver con la poca o la mucha fe que puede tener un creyente, de lo que ya hemos hablado en otros momentos. La idea que quiere transmitirnos la palabra de Dios es otra. Tiene que ver con los fundamentos del alma y su consecuente actitud y conducta en los momentos ordinarios y extraordinarios de la vida. Hablemos en primer lugar de los débiles en la fe. ¿Quiénes son y por qué habla la Biblia de débiles en la fe? Los débiles en la fe son creyentes en Cristo y hermanos en la fe. Un creyente puede ser absolutamente débil en todas las cosas. Esto por lo general sucede con las personas nuevas en los caminos de Dios. O ser parcialmente débil, es decir, en algunas cosas. Esto suele suceder con aquellos creyentes que son inmaduros, a pesar del tiempo que lleven en los caminos de Dios. En 1 Corintios 8:11 se habla de que por el conocimiento tuyo se perderá el débil, un hermano por quien Cristo murió. Aquí se menciona al débil y se le menciona como hermano, alguien por quien Cristo murió. Y en Hechos 18:24 al 26 se nos dice que Apolos, instruido en el camino del Señor, solamente conocía el bautismo de Juan. Y cuando lo oyeron Priscila y Aquila, les pusieron más exactamente el camino de Dios. Este caso, el de Apolos, es un ejemplo de alguien cuyos fundamentos doctrinales son débiles por falta de conocimiento y que requirió de la ayuda de dos hermanos, Aquila y Priscila, que le expusieron más exactamente el camino de Dios para hacer que saliese de esa situación de debilidad. Los débiles en la fe lo son, por lo general, porque el criterio espiritual que mueve sus conductas no procede de la palabra de Dios, sino de sus pensamientos y costumbres propios o colectivos. En Romanos 14:14 se nos dice: el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Interesante este texto porque se nos habla de la importancia del pensamiento en lo que uno cree. El que piensa que algo es inmundo, pues para él lo es. Nos quiere decir con esto que uno cree lo que piensa y piensa lo que cree, en definitiva. En 1 Corintios 8:6 al 7 se nos dice que para nosotros hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo. Sin embargo, no en todos hay este conocimiento, porque algunos, acostumbrados, comen el alimento sacrificado a los ídolos por ser débil. Este es otro ejemplo de lo que la Biblia nos dice sobre el débil en la fe. En este caso, se nos dice que estas personas tienen un conocimiento basado en la costumbre. Dice el texto que están acostumbrados a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y como consecuencia de esa costumbre, no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. El conocimiento de que hay un solo Dios, Padre, y un solo Señor, Jesucristo. Estos débiles no tienen este conocimiento como consecuencia de que las costumbres invaden sus mentes y sus pensamientos. Los débiles en la fe tienen la conciencia contaminada, es decir, son incapaces de seguir los principios de la verdad de Dios y de tomar decisiones sabias. Son carentes de convicción y del sentido del deber. En 1 Corintios 8:7 se nos dice que su conciencia se contamina por ser débil. Los débiles tienen una conciencia contaminada, es decir,
tienen un tribunal que aprueba o condena sus actos, un tribunal contaminado. Por tanto, estas personas no pueden tomar decisiones sabias, no pueden tomar siempre decisiones sabias, porque carecen de la convicción y del sentido del deber necesario para tomar esas decisiones. En 1 Corintios 8, 9 y 11 al 12, se dice que vuestra libertad no sea tropezadero para el débil, hiriendo sus débiles conciencias. De nuevo aquí se muestra cómo estas personas con débiles conciencias suelen ser dadas a tropezar en diversos asuntos de la vida. Los débiles en la fe tienen creencias y conductas ajenas a la voluntad revelada de Dios. En Colosenses 2:8 se nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Estas tradiciones, estas filosofías del mundo, prenden fácilmente en las personas por su condición de pecado. De hecho, todos aquellos que viven sin Dios, sin esperanza, tienen sus conciencias moldeadas por las filosofías y tradiciones del mundo. Los débiles en la fe no se han desprendido de estos principios terrenos, humanos, basados en las costumbres, en las tradiciones, y esto hace que sus conductas en muchos momentos sean ajenas a la voluntad revelada de Dios. En Romanos 14, 1 al 2, se nos dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Aquí se nos habla, en este texto último, de algo que es habitual en la vida de una persona que es débil en la fe. El tener una costumbre, un hábito, una conducta contraria a la voluntad revelada de Dios. Comer solo legumbres. Una persona puede ser vegetariana por razones de salud, puede ser vegetariana por cuestión de gusto, pero si alguien es vegetariano pretendiendo que la Biblia, la palabra de Dios, enseña tal cosa, se equivoca. La palabra de Dios habla de que Dios creó los vegetales y creó los animales para alimento de las personas. Por tanto, tanto en el Antiguo Testamento vemos muchos casos. Cuando Abraham recibe a los ángeles del Señor les da de comer carne. Cuando el Señor da a sus discípulos una pesca, pues les da carne, el pescado es carne. Cuando el Señor resucita y se encuentra con sus discípulos, pues también les da de comer pescado. En la cena pascual, pues se comió cordero. En definitiva, según la Biblia, los creyentes podemos comer de todo lo que Dios ha establecido como bueno para el ser humano. Nadie, por tanto, puede apoyarse en la Biblia para lo contrario. Nadie debería hacerlo. Por tanto, un vegetarianismo bíblico no tiene fundamento. Repito, respetamos a quien lo quiera ser por razones de gusto o por razones de salud, por alguna cuestión que tenga que ver con su trayectoria sanitaria, etc. Pero, salvando esas situaciones, si alguien quiere caer o entrar en un vegetarianismo apelando a la Biblia, se equivoca. Esto, según la Biblia, sucede con los débiles en la fe. Por tanto, los débiles en la fe hemos visto que tienen un problema en su fundamento moral, en el fundamento de la conciencia, en el tribunal de su conciencia. Tienen allí un problema. Allí no está la palabra de Dios,
sino sus propias ideas o las ideas del mundo. ¿Cómo se comportan los débiles en la fe? Los débiles en la fe no tienen claro cuál es el concepto absoluto del bien y del mal. No lo tienen claro. Unas veces no tienen claro el concepto del bien o del mal en cuestiones generales, y otras veces no tienen claro el concepto del bien y del mal sobre temas concretos o puntuales. En cualquier caso, Primero de Reyes 18:21 es un ejemplo de lo que venimos diciendo. Elías, el profeta Elías, dijo al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. He aquí un ejemplo de lo que venimos diciendo. Un pueblo débil en la fe, un pueblo que había dejado de tener la palabra de Dios como fundamento de su alma y que por ello no tenía claro si el Dios vivo y verdadero que se revela en las Escrituras, que les había sacado de Egipto, que se había mostrado tantas veces a su pueblo, era el Dios verdadero, no lo tenían claro. O si por el contrario, el Dios a seguir era un becerro hecho por manos humanas, Baal era un becerro, y por tanto tenían una duda permanente sobre este asunto. Y el profeta les confronta. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, pues id en pos de él. Pero ellos no respondieron palabra. En Romanos 14, 1 al 2, hablando del débil en la fe, se dice que uno cree que y otro cree que. Hablando del que come una cosa y el que come otra, aparece esta expresión: uno cree y otro cree. Por tanto, esto es lo típico de los débiles en la fe, el tener una creencia distinta a la creencia que viene de la palabra de Dios, una creencia propia, una creencia particular. Los débiles en la fe son personas que tienen su punto de vista, su propio punto de vista. Los débiles en la fe se creen fuertes, más fuertes que los demás, por tener su punto de vista, por tener su opinión sobre las cosas. La opinión consensuada de la mayoría, la opinión consensuada del pueblo de Dios, no les interesa. En sus conciencias no hay cabida para la palabra de Dios, para la opinión consensuada, sino que sus conciencias es un lugar permanentemente dispuesto a recibir novedades, doctrinas, pensamientos, y por tanto la conciencia, la mente de una persona débil en la fe es una persona que cambia de pensamiento, que piensa hoy una cosa, mañana piensa otra, que hoy tiene una actitud, mañana tiene otra. El débil en la fe no aplica la palabra de Dios con discernimiento y amplitud. Ni la tiene, ni la ha recibido la palabra de Dios en su alma como fundamento, pero tampoco cuando la escucha, cuando la oye, cuando la lee, no la aplica con discernimiento y amplitud. En Marcos 12, 14 al 17, tenemos un ejemplo de los judíos de la época de Jesús que le dijeron a Jesús: ¿es lícito dar tributo a César o no? Él les dijo: traedme la moneda para que la vean. Y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Los judíos no tenían claro si era correcto dar impuestos, pagar impuestos, o si lo correcto era no hacer. No lo tenían claro. Y le preguntaron a Jesús. En Juan 8, 4 al 5 y 7, le dijeron también en otra ocasión: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¿Tú pues qué dices?
de nuevo, un asunto en el que ellos no tenían un discernimiento de la palabra, un discernimiento de convicción, un discernimiento de tener un referente a partir de la palabra, de la verdad expresado en una idea. No tenían nada de esto. Y Jesús les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. Por tanto, tanto en el caso anterior como en este, es Jesús quien tiene que poner los puntos sobre las íes y explicarles a los judíos cuál es el significado verdadero de la palabra de Dios. El débil en la fe ve el mundo en blanco y negro. Es decir, para él no hay colores. Con esto queremos decir que el débil en la fe es extremista, blanco o negro. Todo es o blanco o negro, bueno o malo. Esto le lleva a priorizar las cosas de la vida de forma caprichosa, atendiendo unas y dejando otras. Dios y sus cosas o el trabajo. ¿Cuántos creyentes débiles en la fe han dejado el trabajo por Dios? ¿O a Dios por el trabajo? ¿Cuántos creyentes débiles en la fe? ¿El cónyuge o los hijos? ¿Quién debe tener nuestra atención? ¿El marido, la esposa o los hijos? ¿La familia o los hermanos en la fe? Hay creyentes débiles en la fe que al no tener convicciones, al no tener un cimiento basado en la palabra de Dios, creen que tienen que elegir entre estas cosas y optar por unas dejando otras. Y esto les lleva a cometer grandes errores. En Mateo 23, 23 al 24, Jesús, hablando a este tipo de personas, les dijo: hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Este texto es muy interesante en relación con lo que venimos afirmando, porque en él no solo vemos una conducta de los judíos, los fariseos de la época de Jesús, en la que por hacer una cosa dejaban de hacer otra, por cumplir las cosas rituales u observancias de la ley dejaban otra, por diezmar la menta, el eneldo y el comino, por cumplir con ciertas enseñanzas y mandamientos de Dios, dejaban otras, como la justicia, la misericordia y la fe. Como hemos dicho antes, hay creyentes que por el trabajo dejan las cosas de Dios, o por las cosas de Dios dejan el trabajo, por los hijos dejan al marido, por el marido dejan a los hijos, etc. Jesús mismo, en este texto, da la respuesta. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Un creyente débil en la fe cree que tiene que dejar de hacer algunas cosas
por muchas cosas, por otras. Pero no entienden que todo lo que Dios ha puesto a nuestro alrededor tiene su espacio y tiempo en la vida. Todo. El débil en la fe se priva también de cosas legítimas por su mala conciencia. Porque esa mala conciencia le lleva a rechazar y a considerar malas, propias, inadecuadas algunas cosas. En Mateo 12:10 preguntaron a Jesús: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mirad a estas gentes, eran débiles en la fe. ¿Es lícito? ¿Es correcto? ¿Es conveniente sanar a una persona en el día de reposo? ¿Os parece una pregunta correcta? ¿Os parece que estas personas tenían claro lo que Dios enseña en su palabra? ¿Es correcto dejar de ayudar a alguien, de sanar a alguien, de salvar la vida a alguien, porque tenemos que cumplir con un mandamiento ritual, aunque sea ordenado por Dios? Pero ¿es correcto dejar la vida de alguien, de sanar la vida o de ayudar a alguien? Estamos hablando de cosas obviamente urgentes, porque hay quienes también se inventan cosas, supuestas ayudas, para dejar de hacer las cosas que tienen que hacer delante de Dios. Estamos hablando de cosas que son inaplazables, que solo pueden ser realizadas ya y que necesitan y requieren de nuestra urgente ayuda. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Claro que era lícito. Y Jesús, acto seguido, sanó a alguien que estaba allí. En Romanos 14, 1 al 2, se dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. En este caso, el débil en la fe se privaba de comer de todo y comía solo legumbres. Basado en una creencia equivocada, el débil en la fe, del que habla aquí Pablo, había decidido no comer ciertos alimentos. Obviamente, esto era un error, y por este error, estos débiles en la fe se privaban a sí mismos y a otros de algo que era legítimo ante los ojos de Dios. En 1 Timoteo 4, 1 al 3, se dice: algunos apostatarán de la fe, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. En este caso, se nos habla de personas que no eran creyentes, estaban al frente de estas doctrinas erróneas. Pero el problema es que estaban arrastrando a creyentes débiles en la fe. Les estaban arrastrando a dejar de casarse o a dejar de comer ciertos alimentos. Y Pablo, en este texto que hemos leído, dice que aquello no es lo que Dios enseña en su palabra, en ningún modo. Por tanto, después de hablar de los débiles en la fe, hablemos de los fuertes en la fe. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son los fuertes en la fe? Los fuertes en la fe son aquellos que tienen convicciones que les motivan desde la firmeza y la constancia, tanto en esas convicciones como en el proceder, en la conducta, en el comportamiento. Los fuertes en la fe
tienen la casa de sus almas edificada sobre la roca de la verdad de Dios. En Mateo 7, 24 al 25, Jesús dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Aquel que es fuerte en la fe tiene su casa espiritual, tiene su alma, su conciencia edificada sobre la roca de la verdad de Dios. Los fuertes entienden la verdad de Dios y el valor correcto que tienen las cosas. En Romanos 14, 2, 5, 14 y 17 se dice: uno cree que se ha de comer de todo. Éramos fuertes en la fe. Juzga iguales todos los días, plenamente convencido en su propia mente. El fuerte está plenamente convencido de lo que cree tiene que hacer, porque esa convicción la produce la palabra de Dios. Yo sé y confío en el Señor Jesús, decía Pablo, que nada es inmundo en sí mismo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por tanto, los fuertes entienden la palabra de Dios. Como dice la parábola del sembrador, la entienden. Y de ella entienden el valor que tienen las cosas. Eso les lleva a tomar decisiones con valentía y esfuerzo. Decisiones basadas en el libro de Dios, en la palabra de Dios. Dice Josué 1, 7 al 8, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. No te apartes ni a diestra ni a siniestra de este libro, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este texto nos habla de cómo el que es fuerte en la fe toma decisiones con firmeza, con valentía, con esfuerzo. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. De día y de noche meditarás en él. Todo esto nos habla de esfuerzo, de valentía, de firmeza en la vida del fuerte en la fe. Los fuertes en la fe toman decisiones sabias, justas, buenas y prudentes. Los fuertes viven primeramente para Dios y para su justicia. En Romanos 14, 8, 12 y 18 se dice: si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, de manera que cada uno dará a Dios cuenta de sí. El que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Este texto nos muestra cómo el creyente vive para Dios, vive para la gloria de Dios. Sabe que un día tendrá que darle cuenta y por eso sirve y agrada a Dios, Cristo. Y esto le lleva no solamente a agradar a Dios, sino a tener testimonio ante los hombres. Por tanto, los fuertes son verdaderamente libres. Son verdaderamente libres.
porque hacen lo que conviene y es bueno ante Dios y el prójimo. La falsa libertad, el libertinaje, lleva a las personas a hacer lo que quieren ellos, lo que les agrada, lo que les conviene. No importa que aquello sea malo para sí mismos o para otros, pero un creyente fuerte en la fe hace lo justo, lo recto, lo bueno, lo conveniente. En Romanos 14, 19 al 22, dice Pablo, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Tienes tu fe, tenla para contigo, delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Este texto nos habla de que la fortaleza en la fe es verdadera libertad. Una conciencia moldeada por la palabra de Dios, cimentada en la palabra de Dios, lleva al que la tiene a ser justo, recto. Es decir, a obrar con libertad. Porque esto es la libertad. Obrar con justicia, con rectitud, como hemos leído. Sigamos, dice Pablo, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Un creyente sigue siempre lo que es bueno. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Para un creyente, lo importante, lo verdaderamente importante es Dios, sus cosas, la salvación, y a partir de ahí, pues, otros valores. Y en ese orden de valores, el cristiano lucha y defiende por todas esas cosas. Y todo lo que hace para beneficiarlas, para que en ninguna manera esas cosas sean destruidas o perjudicadas. Los fuertes ven los colores y los tonos de las cosas. Son sabios y actúan con discernimiento. En 1 Corintios 10, 23 al 24, se dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. Este texto nos muestra cómo un creyente en algún momento puede darse cuenta de que algo que en principio en sí mismo no es malo, puede no ser conveniente. Y lo desecha. Lo desecha por causa de otro bien mayor. Unas compañías inadecuadas, un trabajo inadecuado, cualquier cosa que sea de tropiezo para un bien mayor. Hay cosas en la vida que no son blancas o negras. Lo blanco es lo bueno y lo negro es lo malo. Pero hay cosas que son grises o de color, dependiendo del momento o de la situación. Por ejemplo, en Mateo 12, 1 al 3 y 12, 4 al 7, se nos habla de un ejemplo sobre lo que decimos. Iba Jesús por los sembrados en día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, ni a él, ni a los que con él estaban,
sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Cristo, Jesús, nuestro Señor, está hablando de cómo las cosas deben ser vistas por los fuertes en la fe, como de hecho los fuertes en la fe las ven. El Señor había prohibido trabajar en el día de reposo. Y, sin embargo, Jesús nos dice que en ese día se puede hacer cosas que tienen que ver con nuestra vida fundamental, es decir, con el sustento de nuestra vida o la de otros, con la salud. Antes veíamos un ejemplo, se puede sanar en el día de reposo. Podemos calentar la comida en el día de reposo, servirla. Podemos recoger la mesa. Es decir, claro que sí, todas estas cosas podemos hacerlas. Es decir, el mandamiento de Dios sobre no trabajar en el día de reposo no tiene que ver con aquellas cosas que deben ser hechas en un momento determinado, fundamentales, y que requieren de ese tiempo y no hay otro tiempo. Por eso es que los cristianos no estamos en contra de que los días de reposo, los días del Señor, sean días de trabajo para bomberos, para policías, para sanitarios. La sociedad necesita este tipo de servicios en el día del Señor. Si a alguien se le da un infarto en el día del Señor, ¿se imaginan qué sucedería si no hubiera una atención para ellos en un hospital? Si una casa se quema en el día del Señor, ¿se imaginan qué pasaría si los bomberos ese día no trabajasen? ¿Se imaginan lo que pasaría si los policías no trabajasen en el día del Señor? Pues los malos lo tendrían muy fácil. El día para robar es el día del Señor. Por tanto, los mandamientos de Dios, que contienen una enseñanza que se ha de aplicar en muchos momentos de la vida, tiene unas excepciones que deben ser discernidas y entendidas por el cristiano que es fuerte en la fe. Y esto es muy importante que se haga, porque de no hacerlo, el cristiano se convierte en un fariseo, en alguien que se queja y critica a Jesús porque lo ve sanar en el día de reposo, o porque ve a sus discípulos coger unas pocas espigas para comer en el día de reposo. En definitiva, para un creyente fuerte en la fe, las cosas no son siempre blancas o negras. Hay cosas que son blancas o negras, que son buenas o malas, que no hay más que una lectura. Pero hay otras muchas cosas que son buenas o malas dependiendo del momento. Es decir, que en un momento pues no se debe hacer, pero en otro momento sí se puede hacer. O al revés. Por ello, los fuertes en la fe son personas sabias y prudentes en su trato y conducta con los débiles. Los fuertes en la fe tienen sus convicciones sobre las cosas. Claro que las tienen. Ser fuerte en la fe significa tener convicciones y proceder según esas convicciones. Pero un fuerte en la fe, a diferencia de un débil en la fe, que se aferra a lo que cree y piensa y lo hace por encima de lo que pase,
Eso hace el débil en la fe. El fuerte en la fe tiene un criterio distinto. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 8, 9 y 13, mirad que vuestra libertad no sea tropezadero para los débiles. Por lo cual, si la comida es para mi hermano ocasión de caer, yo jamás comeré carne. Un creyente fuerte en la fe come de todo, como hemos visto, porque la Biblia habla de eso. Pero si se encuentra con un débil en la fe, que cree que comer carne es un terrible pecado, que le ofende, que se ofende por aquello, el que es fuerte en la fe no tiene ningún temor de dejar de comer carne estando con esa persona para no ofenderle. No por ello deja de tener su convicción, la tiene, pero en la búsqueda de otro propósito, que es la paz, que es la armonía con esa persona, en la búsqueda de mantener esa amistad, esa relación fraternal y no perderla, el que es fuerte en la fe está dispuesto a hacerse sincero, es decir, a renunciar a criterios, a opiniones secundarias sobre asuntos diversos para preservar la armonía, el orden, la relación, en definitiva. Dice Pablo en Romanos 15, 1 al 2, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Por tanto, el que es fuerte en la fe discierne entre lo que es irrenunciable para un creyente, en lo que es imposible dejar de actuar según un principio divino. En ningún modo podemos matar a nadie por capricho, para hacer daño. Pero imagínense que sea una guerra. O imagínense que tengamos delante a un criminal que va a matar a unos inocentes. ¿Qué haríamos? Diríamos, no, como Dios prohíbe matar, por tanto, yo no puedo hacer nada contra el criminal, no puedo pararle, aunque eso suponga que le cueste la vida, porque Dios dice no matarás. Claro, Dios dice no matarás. Y no podemos ni debemos matar a nadie por capricho, por celos, por odio, por rabia, por cualquier actitud mala. Pero, ¿y si tuviéramos que defender a alguien del mal? Imagínense estas personas que son terroristas, estas personas que llevan un chaleco bomba y que eres policía, cristiano, y llevas un arma, que le dices al terrorista, quédese quieto, no avance hacia una multitud de personas, quédese quieto, no avance. Y el terrorista, en vez de obedecerte como autoridad, como policía, decide avanzar rápido para explotar su bomba en medio de miles de personas y causar un estrago tremendo. ¿Qué harías si fuera un policía cristiano? ¿Qué harías? ¿Le dispararías al terrorista? ¿Le quitarías la vida? ¿Lo harías para impedir que matase a miles de personas? Y si lo hicieras, ¿creerías que has pecado? ¿Creerías que has cometido un pecado? ¿O creerías que el mandamiento de Dios de no matarás no incluye la defensa propia o de otros? Y así podríamos hablar de otras cosas. En definitiva, el fuerte en la fe es distinto al débil en la fe. Hemos hablado de los débiles y de los fuertes en la fe. De los débiles en la fe hemos dicho
que son creyentes cuyas conductas se mueven por criterios espirituales que no proceden de la palabra de Dios, sino de sus pensamientos y costumbres humanas, porque sus conciencias están contaminadas y son incapaces de seguir los principios de la verdad de Dios. Los débiles en la fe no tienen claro cuál es el concepto absoluto del bien y del mal. Esto les hace dudar, unas veces, o ser dogmáticos o relativistas, otras. Sus conductas van desde el capricho vano hasta el extremismo intolerante. Y de los fuertes en la fe, hemos dicho que son fuertes porque las convicciones que les motivan en la vida son firmes y constantes, porque están cimentadas sobre la roca de la verdad de Dios, porque entienden la palabra de Dios, porque al entenderla toman decisiones valientes y esforzadas. Los fuertes en la fe toman decisiones sabias, justas y prudentes, viviendo para buscar primeramente a Dios y a su justicia, procurando hacer siempre lo bueno y lo conveniente, actuando con discernimiento y sin hacer tropezar a nadie. Dice Romanos 15, 2 al 6, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga a todos y nos dé la gracia de ser fuertes en la fe. Hasta la muerte, dijo el maestro, serás tú fiel y trabajarás. Todo tu afán tan grande dejado, cuando al celeste hogar entrarás, entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Cuando vendrá Jesús de la gloria, todos al cielo nos llevará. Cuando le veamos en aquel día, lo entenderemos, si más allá entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo
Señor, te damos las gracias por tu palabra que nos contrasta la debilidad y la fortaleza en la fe. Ayúdanos, Señor, a no ser débiles en la fe, a no ser de aquellos que tienen sus conciencias cimentadas en la propia opinión o en las tradiciones y costumbres de los hombres. Líbranos, Señor, de ser débiles en la fe. Y ayúdanos, Señor, a ser fuertes, a tener una conciencia moldeada por tu palabra, una conciencia que nos lleve a tomar decisiones firmes, decisiones valientes, que seamos personas que desde una verdadera libertad seamos sabios, justos y buenos con todas las personas. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes espiritualmente en la fe. Gracias, Señor, por la salud que sigues dando a tus hijos, por los que hemos pedido una y otra vez. Gracias, Padre, porque has ayudado a hermanos y hermanas que han estado enfermos y hemos visto cómo no solamente los has sanado, sino que se han incorporado a tu pueblo, la iglesia. Gracias, Señor. Te doy las gracias por eso, Padre. Y te pido que sigas ayudando y bendiciendo a Carmen Teresa, a Susana, que protejas a Águeda, que protejas a otros que están todavía sin vacunar, como ella, que nos protejas a todos del mal y del maligno, y que nos des también la gracia de ver tu mano poderosa en otros asuntos de la vida en los que estamos esperando en ti. Señor, bendice a Miqueas y a Keila, ayúdales, y también bendice esta semana a Carlota en su operación. Gracias, Padre, porque eres bueno y misericordioso. Bendito seas por Jesús, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga